Hola mis amigos, estamos acá con otro video. Estudios sobre la segunda epístola de Pablo, de San Pablo a los Corintios, ¿ok? Capítulo 11. Un ministerio según Dios y el ministerio según los hombres. Hemos visto que Pablo solo se gloriaba en su fraqueza, en oposición a los falsos doctores que buscaban destruir su influencia para establecer la de ellos. Pero cuando se ve obligada a hablar de sí, dice: hablo en insensatez. Llamadme insensato si llego a hablaros de mis méritos. Estoy obligado a hablaros así para oponerme a los que querrían apartaros de la fe, acaparando vuestra confianza. Ahora bien, estos falsos doctores que presentaba a los corintios, pues se presentaban a sí mismos. Aquí vemos la diferencia entre un ministerio según Dios y el ministerio según los hombres. De hecho, el ministerio humano nos conduce a otro resultado. De hecho, el ministerio humano no conduce a otro resultado que el de exaltar al hombre, mientras que el servicio que tiene su nacimiento en Dios no tiene otro objeto más que presentar a Cristo. Al considerar lo que aquí está dicho de estos falsos apóstoles, os sorprenderé de ver cómo estos hombres cuyos nombres Pablo calla a propósito, lograban tener influencia sobre el espíritu de los corintios. Venía a anunciar cosas que eran todo lo contrario de lo que el apóstol les practicaba. Los corintios, que todavía eran carnales, los dejaban obrar. Hallaréis en el versículo 4 el peligro que les amenazaba, porque se viene alguno predicando a otro Jesús que no hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que no habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Estos tres principios fundamentales, sin los cuales de hecho no hay cristianismo, estaban en peligro. La persona de Cristo, el Espíritu de Cristo y el Evangelio de Cristo. Los ojos de estos creyentes, muchos de los cuales eran sinceros, estaban demasiado oscurecidos para no ver que el trabajo de estos hombres socavaba los mismos fundamentos de la fe y les preparaba poco a poco para soportar falsas doctrinas. Se ve la influencia deleteria que una falsa enseñanza, que no es la del Espíritu Santo, puede ejercer sobre los cristianos que son inducidos a seguir este camino. En el versículo 20 dice: pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Cuando alguien resbala por esta pendiente, todo lo soporta de parte de lo que se recomienda a sí mismo.
y midiéndose a sí mismo consigue introducirse entre los hijos de Dios. Se acepta todo lo que esta gente impone a sus partidarios, toda la carga que le endilga antes de recibir la sana doctrina enseñada por un apóstol. Pablo hacía exactamente lo contrario. Poseía autoridad de parte de Dios para castigar entre los corintios a todo lo que se oponían, de modo que tenía derecho a decirle: si vuelvo ahí, puede que me vea obligado a obrar así. Sin embargo, llama la atención en estos capítulos que el apóstol no haya pensado ni por un instante hacerse presente para oponer su autoridad a la de estos obreros fraudulentos. Ocurría que, como lo hemos dicho precedentemente, en su mente toda la autoridad que el Señor había puesto en su mano tenía por fin la edificación de la asamblea de Cristo. Ahora, si entramos un poco en el carácter del ministerio de Pablo, tal como en el capítulo 11 nos lo presenta, vemos que a todo lo largo del mismo no tiene otro pensamiento que presentar a Cristo como único medio de apartarlos del mal y atraerlos a las cosas excelentes. El que representaba en su persona la enseñanza es hermosa, pero es más bello aún llevar en su persona la mansedumbre y la humildad de Cristo. Las almas son a menudo mucho más atraídas hacia el Señor por los caracteres que ven en los siervos de Cristo que por todo lo que puedan oír de sus bocas. Allá es esto en primer lugar en el versículo 2 que de este capítulo Pablo les celaba con celos que lo eran de Dios. Sus celos por los corintios no eran celos humanos que procuraran hacerles sus discípulos. Los falsos apóstoles solo tenían un fin: querían ganarlo para su propia causa. Pues he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. No es exactamente lo que hallamos en el capítulo 5 de la epístola a los Efesios. Jesús no había hecho otra cosa, se había dado a sí mismo por la asamblea a fin de presentársela gloriosa, no teniendo mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Tal era la finalidad del Señor al darse a sí mismo. El apóstol dice: no he querido hacer cosa distinta, que Él no me anima ningún otro fin más que el suyo. Deseo por presentaros a Él como una virgen casta. Es así como os quiero. ¿Cómo podría desear yo otro fin que no fuera el suyo? Un poco más adelante dice: en todo y por todo os lo hemos demostrado. Había sido el deseo del Señor manifestarse a Saulo de Tarso cuando la luz divina había resplandecido en la tiniebla de su corazón. Pero al recibir esta manifestación de Cristo, no tuvo otro deseo más que proyectarla a su alrededor.
por lo cual podría decir en todo y por todo. Él traía la luz de esta presencia y por su conducto los hombres se hallaban situados en la plena luz de Cristo. Nosotros debemos actuar también así, sea como individuos, sea como asamblea. Lo vemos en la primera epístola a los Corintios. Es cierto que en esta asamblea había muchas cosas que reprender, pero si un hombre de fuera se encontraba allí, los secretos de su corazón eran puestos de manifiesto y colocar en plena luz, declaraba que Dios estaba realmente entre ellos. Como individuos podemos obrar de igual modo. Es necesario que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, de manera que cualquiera pueda verlo en nosotros y diga, he estado en relación con Cristo. Y hará aquel que es la luz en este humilde cristiano que me ha hablado, y esto me ha unido a Cristo. En el versículo 10, allá es otro carácter de Cristo tal como está representado por el apóstol. ¿Habéis notado esta expresión? Por la verdad de Cristo que está en mí. La palabra nos enseña que Cristo es la verdad y yo soy la verdad, dice el Señor. Él manifestó perfectamente la verdad, es decir, todo el pensamiento de Dios ante los hombres, pero este mismo pensamiento era ahora manifestado por el apóstol, porque la verdad de Cristo estaba en él. Aquel que era la verdad podía ser reconocido en la persona de Pablo. Con él podían decir, por medio de Pablo hemos recibido la verdad. En el versículo 11 dice así, ¿por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. El carácter supremo de Cristo es el amor. El apóstol puede decir, Dios sabe si este amor está en mí. No miro a los hombres para ver si se dan cuenta, mas Dios lo sabe. Anteriormente había dicho, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo era pues el portavoz de este amor ante todos los hombres, así como ante los santos. Dios sabe. Sí, os amo con el amor de aquel que se ha revelado a mí como el Dios de amor. Y este amor lo he traído a vosotros, y aquí porque no he querido seros carga, y aquí porque tampoco me habéis visto venir provisto de mi autoridad. Después de haber presentado estas cosas, el apóstol responde a los falsos doctores que se presentaban en medio de los santos disfrazados de ángeles de luz, pues no hay que olvidar que Satanás sabe dar la más bella apariencia a las doctrinas engañosas. En nuestros días, cuando se habla a los cristianos de un falso doctor, la mayoría de ellos responden, pero si este hombre es un verdadero santo en su conducta, la apariencia es la de un ángel de luz, y sin embargo el carácter es el de la serpiente que sedujo a Eva con su astucia. Después de haber respondido a todas las pretensiones de esta gente, el apóstol es constreñido a hablar de lo que sufrió por Cristo, pues que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Verso 18.
Toda esta descripción nos muestra cuán poca cosa enumera el libro de los Hechos de las circunstancias por las que atravesó el apóstol Pablo. En toda esta enumeración ayer tal vez 3 cosas relatadas en los Hechos. Todo lo demás es silenciado, pero el Señor no lo ha olvidado. Y si el apóstol menciona todas estas tribulaciones, lo hacen regocijándose de haber sido estimado digno de sufrir oprobio por el nombre de Cristo. En cuanto a sus circunstancias, este amado siervo bien podría decir aquí, como en su primera epístola: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El más miserable, pero el más feliz también, porque su esperanza estaba puesta en Cristo. Solamente para él vivir aquí era Cristo. Estos sufrimientos de Pablo no eran una disciplina de Dios. Había manifestado a Cristo como el mundo, y aquí lo que el mundo le había ofrecido en cambio. Pero no se quejaba pues de esta forma. Tenía parte de los sufrimientos de Cristo, lo que agregaba más peso a estos sufrimientos y le asediaba todos los días era la solicitud hacia todas las asambleas. Así completaba los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Después de haber mencionado todas estas tribulaciones, añade: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y desarrolla este pensamiento al final de nuestro capítulo y en el siguiente. Desde el principio de su ministerio, la persecución se había levantado contra él. En Damasco se había encontrado en una posición que el mundo podía considerar ridícula, y él, en cambio, se gloria de ella. Así parece decir él: Dios me ha hecho descender. Y este hombre que había descendido tan abajo fue levantado al tercer cielo para oír palabras inefables. Dios dice: te he humillado, ahora te exalto. Pero es preciso aún descender de nuevo del tercer cielo. Parece que en adelante va a vivir con el recuerdo glorioso de haber sido arrebatado al paraíso y haber oído a Cristo. No un ángel de Satanás. Un ángel de Satanás lo abofetea y lo sitúa al nivel del patriarca Job. El Señor le dice entonces: quiero que te gloríes solamente en tu fraqueza. Allí se desarrolla mi poder, y quiero hacer de ti un vaso de mi poder. Aprendemos también nosotros por el ejemplo del apóstol a no gloriarnos de nada más que de nuestras flaquezas. El Señor solamente emplea vasijas quebrantadas para hacer su obra en este mundo y para hacer bendición de la asamblea de Cristo. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias también por su presencia desde el otro lado de la pantalla. Amén.